Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de el mundo de lo espiritual. El ser humano vive en dos dimensiones, la dimensión de lo natural. Tenemos un cuerpo de carne que viene de la tierra. Ese es el mundo de lo natural. 5 sentidos para percibir todo lo que nos rodea. Pero detrás del mundo de lo natural está lo espiritual. Y hoy vamos a hablar de ese mundo espiritual que está dominando sobre muchas personas. Hoy debemos conocer quiénes son nuestros enemigos. La Biblia habla mucho de seres espirituales que están atacando a muchas personas y las están dominando para ejecutar maldad al ser humano. Las noticias hablan de muchas maldades que se están cometiendo en ciudades y naciones, y debemos saber qué hay detrás del ser humano que está cometiendo maldad. Por eso hoy nuestro tema es nuestros enemigos, los demonios. Así es. Bueno, hay un mundo espiritual de maldad y sabemos que está ahí, no lo vemos, pero tenemos enemigos que son muy reales, pero que son espirituales, ¿no? Y bueno, ellos atacan al ser humano de todas maneras, pero cuando hay derechos por el pecado, pues todavía más. Así es. Y bueno, para eso vino Cristo, para libertarnos. Y por medio de su sangre tenemos el poder, la libertad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y también tenemos la autoridad para atarlos y echarlos fuera y reprenderlos. Esa es una gran victoria y una gran bendición que tenemos los cristianos, la de Cristo. Sí, estamos en un mundo natural, o habitamos en un mundo natural, pero también estamos en el mundo sobrenatural al mismo tiempo. Y lo sobrenatural es tan real, ¿no?, como lo natural que hay aquí en la tierra. Porque, bueno, lo sobrenatural domina. ¿Van de la mano? Sí, van de la mano. Son mundos paralelos. Y bueno, lo sobrenatural está arriba, ¿no?, de lo natural. Por eso es que vemos el caso de, como dice Efesios, ¿no?, que nos habla de la clasificación de los espíritus inmundos y los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, las huestes de maldad. Y en todos, las regiones celestes. Sí, las regiones celestes que hablan de altura. Como si fuese una montaña, ¿no? Pero vemos también el contraste, ¿no? Porque Jesucristo, Él puso a la iglesia también sobre la roca, ¿no? Ahí en Cesarea de Filipos fue cuando Él dijo, yo he puesto a mi iglesia, ¿no?, sobre la roca, las hades del infierno. Las puertas del Hades no van a prevalecer, y a la iglesia le doy las llaves. Así que por ello, el lugar original de quién debe de estar en la roca es la iglesia, no Satanás. Satanás tiene que estar abajo, ¿no?, o bajo nuestros pies, porque pues para eso ya Jesucristo lo venció en la cruz. Pero bueno, dice que es como si Él quisiese aprovecharse, ¿no?, o apropiarse, mejor dicho, de lugares que no le corresponden. Y esa es la lucha que tenemos hoy en día entre lo que es la iglesia y Satanás, solamente que quien está detrás de todo es Jesucristo. Sí, estamos en una lucha entre lo que es la verdad de lo que es la mentira. Es la lucha espiritual entre la verdad y la mentira. Las personas que no conocen la verdad estarán viviendo bajo el engaño de Satanás. Él es el príncipe de las tinieblas. Él es el mentiroso. ¿Y cuántas personas están creyendo lo que están mirando sus ojos, oyendo sus oídos, lo que están percibiendo en el mundo natural? ¿Creen que esa es la verdad? No, hay que ir al mundo espiritual. Pero en el mundo espiritual se mueve tanto el Espíritu Santo de Dios como el espíritu de Satanás. Y tenemos que tener el discernimiento para entender de qué espíritu está viniendo lo que estamos percibiendo en el mundo de lo natural. De allí la importancia de Jesucristo. Cristo vino a libertar a los cautivos, a echar fuera demonios
y antes de irse al cielo nuevamente, instituyó la iglesia. La iglesia es la institución divina de Dios para enseñar a muchas personas a caminar en la verdad. Es el trabajo de la iglesia de estar enfrentando a espíritus territoriales, espíritus demoníacos que afectan a personas, familias, ciudades y naciones. La iglesia está aquí en la tierra para hacer luz, alumbrar donde hay tinieblas. Es la tarea de la iglesia, echar fuera demonios, sanar a los enfermos y predicar las buenas nuevas del evangelio que habla de la eternidad en el cielo. Jesucristo regresará del cielo nuevamente a rescatar a los que han creído en él. Por eso la tarea de la iglesia es estar hablando de Jesucristo, la vida eterna, y estar confrontando al mentiroso, echando fuera espíritus que están perturbando la mente, el alma, el cuerpo de muchas personas. Hoy hablaremos del mundo espiritual demoníaco. ¿De dónde viene todo ello? La Biblia, la palabra de Dios nos muestra que un día Dios creó un ángel en el cielo. Su nombre Era Lucero. se llamó Lucero. Era su nombre, un ángel. La palabra lucero significa luz. Luz. O sea que era un ángel de luz. Muy hermoso. Por con cierto, era mucha hermoso y sabiduría. bello. Sí, pero un día se sublevó, Se rebeló contra Dios. rebeló contra Dios. Dijo que quiso ser igual a Dios. Sí, quiso ser como Dios. Quiso buscar la adoración de Dios, porque Dios vive en medio de la adoración de su creación. Toda la creación alaba y adora a Dios. Entonces este ángel lucero, él se rebeló contra el Creador y quiso que la creación misma le adorara. Quiso ser semejante al Altísimo. Quiso ser semejante a Dios. Y aquí tenemos el castigo que vino sobre ese ángel lucero. Lo encontramos en Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí tenemos la caída de este ángel que estaba en el cielo, en el mismo trono de Dios. Y por el pecado de la rebelión, de querer buscar la adoración que le corresponde a Dios, Dios lo echó fuera del cielo. ¿A dónde lo lanzó Dios? Al planeta Tierra. Bueno, y también la Biblia declara, ¿no?, el segundo cielo. que por la multitud de sus trabajos o funciones se enorgulleció. Sí. Y quiso entonces ser semejante al Altísimo. Y de ahí viene también el enaltecimiento del hombre y del orgullo, lo que es realmente que se aparta de Dios y está contra Dios. Por eso Dios resiste a los soberbios, dice la Escritura. Solamente la gracia de Dios estará con los humildes. El Evangelio de Jesucristo se predica a los pobres en espíritu, aquellos que son humildes para oír, creer en el Evangelio y convertirse a Dios. Porque desde la caída de Satanás fue cuando ya vinieron los demonios. Los demonios se establecen con todos los ángeles caídos. Que se rebelaron. Porque Satanás no se con vino él. solo, contaminó a la tercera parte De los ángeles. Y tenemos una referencia profética simbólica que habla Apocalipsis, porque Apocalipsis habla de las estrellas. Y de acuerdo a la enseñanza que tenemos en cuanto a los símbolos proféticos, las estrellas representan ángeles. Así que en Apocalipsis
capítulo 12, versículo 3 y 4, allí habla de cómo Satanás arrastró a la tercera parte de las estrellas, que son la tercera parte de los ángeles del cielo. Vinieron al planeta Tierra. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El dragón representa a Satanás, el diablo. La mujer está representando a Israel y también la iglesia, pero aquí el contexto tiene que ver con Israel, porque de Israel iba a nacer el Mesías. Por eso dice la Biblia, versículo 5, y ella, se refiere a Israel, dio a luz un hijo varón. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones. El Mesías prometido, la palabra hecha carne. Y dice aquí, va a regir con vara de hierro a todas las naciones. A esto viene Jesucristo en su segunda venida, a gobernar sobre el planeta Tierra, sobre México, Estados Unidos, Rusia, China, todas las naciones de esta tierra le rendirán alabanza y adoración a Jesucristo cuando Cristo esté reinando en Jerusalén para todas las naciones. Por eso hoy estamos predicando la venida de Jesucristo, estamos enseñando la palabra profética de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, todas las señales de los cambios climáticos, de los desastres naturales, de la violencia en algunas ciudades, de todo lo que está ocurriendo en el mundo social, económico, político, que se han ido agitando gravemente. Son señales que Cristo pronto regresará. Cristo viene a establecer un gobierno para todas las naciones de la tierra, porque los gobiernos humanos hasta hoy no han podido establecer justicia en sus pueblos, no han podido establecer la paz que Dios solamente puede establecer en Cristo Jesús. Las naciones, los gobernantes están buscando una paz sin Cristo. Eso no se puede, porque el creador de las naciones, el creador de la humanidad es Cristo Jesús. Así que sin Cristo no hay paz. Sin Cristo, el que está tratando de tomar el lugar es Satanás, el dragón, la serpiente antigua. Está tomando o queriendo tomar ventaja por la ignorancia o el desconocimiento o la rebelión de algunas personas de no creer en las Escrituras, no creer en la profecía, no creer en Jesucristo, no creer en Dios. Aquí dice, pero aquí, sigue leyendo. En Apocalipsis 2 estamos, el 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Lucero, con todos estos ángeles que fueron contaminados por el diablo, la tercera parte de los ángeles fueron lanzados a la tierra. Y al decir que peleaba Miguel, es el arcángel Miguel. Sí. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Allí está. También los ángeles fueron arrojados con él. Se ubicaron en el segundo cielo, pero viene otra parte del cumplimiento de esta profecía, porque pronto la Biblia dice que Jesucristo lanzará de nuevo al diablo y sus ángeles hacia abajo,
Y todo eso está registrado también. Podemos seguir leyendo versículos 10 y 11. Que lo lea José David. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Todo esto ya ocurrió en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió en la cruz, allí derrotó al diablo. Cristo resucitó al tercer día para dar nacimiento a la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana, para tener el poder contra el diablo y todos sus demonios. Por eso aquí dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, la sangre que derramó Cristo en la cruz. Cuando nosotros aplicamos como cristianos, estamos aplicando la sangre de Cristo, estamos derrotando la obra del diablo, deshaciendo la obra del diablo. Por eso los enfermos sanan, por eso las personas cautivas son liberadas de espíritus malos, por eso las ciudades son cambiadas y transformadas cuando estamos aplicando la sangre de Cristo sobre ciudades, naciones, familias, personas. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Nosotros solamente somos testigos de Cristo, damos testimonio que Jesucristo ya derrotó al diablo en la cruz del Calvario hace 21 siglos y Cristo resucitó para que toda persona que invocare el nombre de Jesucristo fuese salva del pecado y entrara a la vida eterna. Este es el evangelio que predicamos de la vida resucitada de Cristo. Por eso damos testimonios del Cristo resucitado y estamos aquí peleando la buena batalla de fe, peleando contra un ser invisible en la tierra. ¿Quiénes están operando aquí en la tierra? Los demonios. Estos ángeles caídos, algunos se convirtieron en estos espíritus, porque los ángeles, dice la Biblia en Hebreos, son espíritu. Un ángel es espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre un ángel y nosotros, los seres humanos, en el planeta Tierra? La diferencia está en el cuerpo, en nuestro cuerpo, un cuerpo de carne. Este cuerpo de carne, Dios lo hizo del polvo de la tierra. Dios primero hizo la tierra y del polvo de la tierra creó el cuerpo, para que cuando fuese la creación del ser humano, entonces empezara a habitar la persona en un cuerpo. Esta es la forma legal de vivir en el planeta Tierra. Dios es espíritu y creó al hombre, a todos nosotros, como Él es espíritu. Nosotros somos espíritu. Somos espíritu que estamos habitando dentro de un cuerpo humano, un cuerpo de carne, un cuerpo que viene de la tierra. Cuando llegue el tiempo del cumplimiento y tengamos que morir, entonces, ¿qué es la muerte? El espíritu es la separación del espíritu del cuerpo. Pero con el espíritu, cuando Dios creó al ser humano, allí despertó Dios, creó Dios el alma humana, que es la que tiene que decidir. Es el alma del ser humano quien decide si va a ir en toda la eternidad al cielo o fuera del cielo. ¿Dónde quiere el hombre pasar la eternidad? Todo lo decide en su voluntad. ¿Dónde está la voluntad? En su alma. ¿Dónde están sus pensamientos? En su alma. En su libre albedrío, ¿Dónde toma decisiones? En su alma. Decide. ¿Dónde está su libre albedrío? En su alma. ¿Dónde están sus emociones? En su alma. Todo gira en el alma. Es la actividad diaria que tenemos todos los seres humanos en nuestra alma. Por eso la Biblia dice:
tal como creemos. ¿Dónde creemos? En el alma. Tal como creemos, eso somos. El alma ha sido enseñada a vivir aquí en la tierra, pero si ha sido mal enseñada, viviremos mal. Por eso, cuando viene Jesucristo, viene a liberar nuestra alma, a sanar nuestra alma y a enseñar o a educar nuestra alma cuál es el camino verdadero. Por eso tenemos que ir a una iglesia para ser enseñados en nuestra alma. El alma tiene que ser enseñada. Nuestra mente tiene que cambiar a ser la mente de Dios. Por eso se estudia en la iglesia la Biblia para cambiar nuestra alma, cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar. Todo esto de pensar y de sentir es con un respecto al proceso de pecado. cambio. Sí. Por eso tenemos que ir a la iglesia correspondiente a la enseñanza de un pastor, no por religión, sino para ser enseñados y discipulados en la verdad, porque hay demonios que todavía están operando aquí en la tierra y están engañando a aquellos que no conocen la verdad. Ahora, cabe señalar, Los ángeles son espíritu y un Sí. día se convirtieron en demonios. cabe señalar Algunos. que los demonios o los ángeles caídos son entidades completas, solamente sin cuerpo. Así es. ¿Sí? Son personas. Son personas, solamente Una que no tienen persona cuerpo y es quieren aquella- habitar dentro del ser humano Sí. y quieren influir en él. Son personas que tienen sentimientos, emociones, voluntad. Pueden hablar, Pueden sentir, hablar, pueden sentir, pueden oír, tomar decisiones. Es una persona. La diferencia es que esa persona que son espíritus no tienen cuerpo. No tienen cuerpo. Los demonios no tienen cuerpo. Están aquí, fueron lanzados del cielo, son espíritus. Podemos leer en Hebreos capítulo 1, donde dice que los ángeles son espíritus ministradores. Hoy en día están aquí para ayudar a los cristianos, ayudar a la iglesia. Así que por eso caminamos con el Espíritu Santo para poder caminar guiados en la verdad de Dios. Así que un día los ángeles vinieron, algunos de ellos están ya cautivos, otros se han transformado en lo que son los demonios, que son espíritus que no tienen cuerpo. Solamente nosotros sí tenemos cuerpo, los seres humanos sí tenemos cuerpo, porque nosotros hemos nacido de la manera legal establecida por Dios, por medio de una creación que ha habido aquí en la tierra, o mejor dicho, procreación, Así es. donde se concibió, fuimos concebidos en el vientre de nuestras madres. Esa es la forma legal de entrar al planeta Tierra. La Biblia habla de una ley, la ley de la vida, de 9 meses, que tiene que estar allí formándose el ser humano, y es la forma en que se establece el cuerpo del espíritu y se establece el alma. Todo esto está enseñado en las Escrituras y debemos por eso ir revisando las Escrituras, guiados por el Espíritu Santo, para entender quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos en la tierra, ¿Y a dónde quiénes son vamos? nuestros enemigos. Sí. Porque nosotros, si sabemos a dónde vamos y el destino es el cielo, la meta es el cielo, hay oposición del enemigo. El diablo, Satanás, no va a querer que nosotros vayamos al cielo. Por eso envía su ejército de demonios para poner obstáculos en el camino al cielo. Así que por eso tenemos que caminar con el Pero Espíritu Dios, Santo. el Padre, para nos ha ser dado la enseñados. autoridad y la victoria de Cristo para Así vencerlo. es. La sangre de Cristo los ha vencido. Bueno, yo quería tomar algunos puntos de lo que dice Apocalipsis 12. ¿Sí? Bueno, Apocalipsis 12 nos habla prácticamente del el pasado, el presente y el futuro, Así lo que es. está por venir. El pasado porque ya Jesucristo, como dice el versículo 11, Él ya nos compró a precio de sangre. Entonces ese sería el pasado, ¿no? Todo lo que está en esos versículos. Y bueno, haciendo un poquito de análisis en lo que está en esos versículos, es bueno, allí nos habla de, bueno, 3 personas, ¿no? La mujer, el dragón y el niño, ¿no? El niño es el que nace de la mujer.
Y bueno, de la mujer, bueno, por eso se cree que es Israel, y la iglesia también Esto es simboliza. importante, el niño nace de la mujer, no nace Sí. en un laboratorio, no nace en una probeta, sí. nace del vientre de una mujer. Dios Sí. lo estableció así, Dios creó al varón como varón, a la mujer como mujer, estableció lo que es el pacto matrimonial. El hombre, el varón, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Y allí viene la procreación. Dios dijo, multiplicaos, llenad este planeta Tierra. Hoy en día la China tiene problemas con respecto a los nacimientos. Hay más muertes que nacimientos y debido a una política equivocada con respecto a los nacimientos, hoy la China es una nación envejecida. Todo esto es por la obra del hombre, el hombre que no ha querido caminar con Dios, creyendo en Dios. Pero Dios es Dios de vida, vida. La vida está en Dios, Dios es espíritu y de su espíritu hizo nuestros espíritus. Por eso nuestro cuerpo tiene vida porque vivimos, nuestro espíritu vive dentro del cuerpo. Cuando mi espíritu salga, ya este cuerpo ya no puede tener vida. Es lo que nosotros conocemos como la muerte. La muerte es cuando el espíritu y el alma se separan del cuerpo. El cuerpo Por hay que eso, enterrarlo, Apocalipsis pero el espíritu sube. es un libro El espíritu muy sube a importante. Dios si está en Sí. Cristo o baja al infierno si Sí. está En si no está en Apocalipsis Cristo. tenemos toda la revelación dada por Jesucristo del ayer, del hoy y del mañana. Sí, bueno, para hablar de la mujer, bueno, está en el versículo 1, por ejemplo, ¿no? Allí dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y bueno, esos fueron los sueños que soñó José el soñador, por decir un ejemplo, ¿no? Sí. Cuando soñó el sol, la luna y 11 estrellas que se postraban ante él, ¿no? Uno de sus 2 sueños. Y bueno, las 2 estrellas nos habla de las 12 tribus, en este caso de Sí. la nación de Israel. Israel. Entonces ya después Es viene... la simbología profética de este capítulo 12. Sí. Está hablando de Israel, Israel. está hablando de las 12 tribus, 12 tribus. está hablando La mujer de es Israel, pues. cómo Dios preservó a la nación de Israel por medio de José. José el soñador, así se le conoce Sí. ya. Luego, bueno, vemos el versículo 5, es allí cuando habla de la profecía Que dio a acerca luz un hijo, de que dio a luz un hijo, varón. que bueno, representaría a A Jesucristo. Jesucristo. Dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, tal como dice el Salmo capítulo 2, ¿no? Es Sí. parte de esa profecía que dio el salmista David. Y dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Después que Jesucristo venció a Satanás en la cruz y resucitó entre los muertos, Él está sentado hoy en día a la diestra de Dios el Padre. Y bueno, Esperando. Que sus enemigos sean puestos dice debajo de la sus pies. palabra en Hebreos capítulo 10, esperando que todos sus enemigos, sean puestos que debajo son de todos los demonios, sean puestos bajo sus pies. Y el que Es tiene la que tarea pon- de la iglesia Es cristiana. la tarea de la iglesia que tiene que ponerlo bajo los pies de Cristo. Es la tarea o la responsabilidad de todo cristiano poner a todos los enemigos de Cristo bajo sus pies. y bueno, el tercer personaje pues es el dragón. El dragón representa a Satanás. Y yo creo que la definición más visible acerca del dragón y Satanás está en el versículo 9. Y dice, y fuera lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Son los diversos nombres que tiene el enemigo de Dios. Sí, ¿Y cuál es su obra? El engaño al ser humano, el engaño a las naciones del planeta Tierra.
Sí, es su obra. Él está engañando a todas las naciones. Bueno, cuando vemos, por ejemplo, el libro de Génesis, no menciona a Satanás o diablo o incluso dragón, ¿no? Menciona la serpiente, dice, era astuta. Pero para llegar a quién era esa serpiente, pues aquí está la respuesta. Ya en Apocalipsis sabemos quién era Porque esa aquí serpiente. le dice la serpiente Es el antigua, dragón. que Sí. se llama Diablo y Satanás. Sí, y luego sucede algo, ¿no? Por ejemplo, en griego, tanto la palabra serpiente como dragón es la misma. Sí. Es la misma connotación. Y luego, bueno, la palabra diablo también es en griego, ¿no? Que significa acusador. Y Satanás, que bueno, significa engañador. Eso fue lo que Jesús lo definió como el padre de toda mentira. Entonces, bueno, son los significados, ¿no? Que tiene que ver con Satanás, que aquí en Apocalipsis está representado por un gran dragón, que dice el versículo 4, arrastró la tercera parte de las estrellas de los cielos, por eso se llevó la tercera parte de los ángeles que se rebelaron juntamente con Dios. Y bueno, como ya vimos con Satanás contra Dios. Y como ya vimos en Isaías 14, bueno, antes de la caída viene el orgullo, y eso fue lo que sucedió. Él se enorgulleció, se quiso sublevar, quiso poner su trono más arriba de Dios, y por eso fue lanzado. Por eso en Lucas 10 es cuando Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, porque eso fue lo que literalmente sucedió. Por eso, y junto con él, dice, también lo acompañaron esta tercera parte de los ángeles que hicieron partido con Satanás. Y bueno, aquí nos habla también de otro personaje como el versículo 7, ¿no? Dice, hubo una gran batalla en los cielos y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, lo cual nos dice aquí que el capitán del ejército de Dios es el arcángel Miguel. Así es. Bueno, eso lo vemos en Daniel, por ejemplo. Daniel menciona a Miguel, o lo vemos con el libro de Judas también, hace mención de Miguel rescatando el cuerpo de Moisés. En fin, entonces él es el que prácticamente dirige el cuerpo, ¿no?, de los ángeles allá en los cielos. Ejecuta las misiones especiales de Dios. De los batallones del cielo. De los escuadrones del Dios Altísimo. Y luego vamos al punto de lo que está por suceder, ¿no? Porque aquí dice, por ejemplo, el versículo 6, dice que la mujer tuvo que huir al desierto. Esto habla de Israel. Habla de Israel, exacto. Esto será en los tiempos de la gran tribulación. Sí, fue lo que... Ya la iglesia cristiana no estará en la tierra, habrá sido arrebatada o raptada, y vendrá el tiempo de la persecución o de la gran tribulación, donde el pueblo de Israel tendrá que huir hacia ese lugar. Sí, eso fue lo que Jesús les dijo a los judíos en Mateo 24, ¿no? Sí. Huyan al desierto cuando vean que viene el desolador o el anticristo. Es tiempo de huir al desierto. Se cree que ese lugar hoy en día sería Petra. Petra en Jordania. En Jordania. Sí, ciertamente. Sí. Es un túnel. Sí. Y bueno, allí nos dice, ¿no? Dice ahí el versículo 6, donde dice, tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. 3 años y medio. 3 años y medio, que también serían conocidos como los 42 meses. O es el tiempo de lo que es la mitad, se considera la gran tribulación. Bueno, la última mitad de la gran tribulación, porque se cree que los 3 años y medio primero de los 7 van a ser aparentemente buenos, ¿no? O sea, que no va a haber... va a haber una aparente paz. Es, ¿no?, una preparación, podríamos decir, para todo lo que va a venir después de los otros 3 años y medio. 3 años y medio últimos. Pero lo más, vamos a decir, lo más grave está en esos 3 años y medio últimos de la gran tribulación, la ira de Dios que también va a terminar con la batalla de Armagedón. Sí. Entonces, bueno, vemos todo este cuadro, por eso dice, la mujer va a huir al desierto. Es lo que también profetizó el profeta Isaías cuando dice, ¿quién es este que viene de Bosra? ¿No? Porque Jesucristo va a ir a rescatarlos allá donde estén en Petra o en Bosra, ¿no? Como dice la palabra profética.
en Jordania y los va a traer a casa para reinar entonces 1000 años sobre Jerusalén. Pero bueno, para la palabra de hoy en día es esta, ¿no? Que ya Jesucristo ya venció. La sangre del Cordero es lo que dice el versículo 11, ya es la que ha vencido. Ellos han vencido, se refiere a la iglesia. Los mártires cristianos. Sí. O sea que cuando nace la iglesia fue perseguida. El dragón ha perseguido siempre a la descendencia de Cristo, que es la iglesia, sí, a los cristianos. Y lo podemos ver en la historia universal, siglo I, siglo II, siglo III, cómo el imperio romano persiguió a los cristianos. Hubieron muchas ejecuciones en el Coliseo romano. ¿Cuántos cristianos fueron mártires en esos primeros siglos? Es lo que estaba registrado en la profecía de Apocalipsis. Pero dice allí, capítulo 12, versículo 11, que la iglesia es el poder victorioso de Cristo aquí en la tierra. Cuando la iglesia está dando testimonio de Cristo, la obra de Cristo en la cruz, y aplicando el poder de la sangre que Cristo derramó en la cruz, porque es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado y le quita todo derecho legal a Satanás y a todos sus demonios. Por eso pasamos a ser los santos de Dios. Y pues dice, ellos le han vencido por medio de la sangre de Jesucristo, del Cordero, está la victoria, y la palabra de su testimonio. Así ¿Qué es. más vas a decir? Y bueno, ¿cómo termina el capítulo 12? Pues termina con la derrota de Satanás. Así es. Sí. O sea, y el rescate hay un final feliz. Y el rescate prácticamente de los suyos, ¿no? De los hijos de Dios, de Israel. Bien, pero estamos en un tiempo donde todavía Jesucristo no ha venido por su iglesia, y la iglesia debe estar trabajando intensamente aquí en la tierra. La comisión dada por Jesucristo está en Marcos capítulo 16, versículo 17. Lo primero que Jesucristo dijo en esta comisión a la iglesia cristiana es: estas señales son las que les van a seguir. En mi nombre echarán fuera demonios. La primera señal que Jesucristo habló en el trabajo o tarea de la iglesia es echar fuera a los demonios. Los demonios se mueven en el mundo invisible, en el mundo de lo espiritual. Solamente la iglesia cristiana, el verdadero cristiano lleno del Espíritu Santo, que camina guiado por el Espíritu Santo, puede estar echando fuera estos demonios. Vamos a ver un video ilustrativo de cómo se mueve el mundo espiritual demoníaco. Estamos en un tiempo donde hay mucha maldad en el ser humano. La Biblia dice en 2 de Timoteo que la maldad del hombre se incrementará. Pero ¿qué hay detrás de un hombre malo, de una persona perversa, asesina? Son demonios que están operando. Vamos a ver en un video lo que representa el mundo espiritual demoníaco. Veamos. En Londres. Este es Derek, es un devoto joven cristiano, pero es ingenuo de las artimañas de Satanás. Mi iglesia no necesita hacerme creer de la existencia de Satanás, porque yo no he visto ningún Satanás y demonios. El Padre del Cielo está disgustado con las creencias de Derek. Dios decide abrir los ojos de Derek para ver el mundo espiritual que gobierna Satanás. ¿Qué demonios es eso? Derek ve el mundo espiritual.
El pastor demoníaco de Derek está siendo cegado por el demonio, así que no puede ver la verdad. Esta víctima no sabe. Ella está siendo acosada por el espíritu maligno. Este demonio golpea la cabeza del hombre sin misericordia. Este hombre tiene un terrible dolor de cabeza. La mayoría de los dolores de cabeza por migraña son causados por demonios dentro de la cabeza. La mayoría de la depresión es causada por espíritus malignos de la depresión. Esta víctima tiene un dolor en la rodilla que es causada por un demonio. Los demonios pueden causar ataques al corazón, afectar otros problemas de salud. Derek está terriblemente sorprendido. ¿Qué sucede? Derek ve el mundo natural, físicamente incluye todo lo que ves a tu alrededor. Estas personas parecen felices y tranquilas. Él parece confundido acerca de qué está sucediendo. ¿Qué extraño es eso? Vi algo allí. ¿Qué es eso? Alarido. Debo estar soñando. Extraño. Solo tengo un dolor de cabeza. ¿Cuál? Oh Dios mío. Horrible dolor de cabeza. ¿Cuál? Necesito ver un doctor ahora. Todavía no es consciente de que es atacado por un enemigo invisible. Evidentemente Derek está ignorando las artimañas de Satanás. No solo él, pero también muchos cristianos que aún ignoran. Demasiadas personas son ingenuas de las artimañas de Satanás para robar, matar y destruir a todos los humanos en el mundo. Pablo escribió una carta a los Corintios y a los Efesios para advertirnos que debemos arropar la armadura completa de Dios y no ignorar los planes de Satanás. Estamos bajo un fuerte ataque, un ataque espiritual y moral, y la devastación de la guerra espiritual de este tipo está a nuestro alrededor en nuestro gobierno. Nuestras universidades, nuestros medios de entretenimiento, nuestros vecindarios, nuestras familias, nuestras iglesias y nuestras propias vidas. Hay gente enferma a nuestro alrededor, y nosotros mismos hemos sido atravesados por las flechas ardientes de nuestro enemigo. El diablo se aprovecha de nuestra ignorancia, y nos ataca sin piedad cuando vivimos en la práctica del pecado, y no buscamos el verdadero arrepentimiento. Hechos 3:19. Hechos 3:19-21. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 4:22-28. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Este es un video ilustrativo del mundo espiritual. Vivimos en un mundo en lo natural, pero detrás de lo natural está lo espiritual. Donde estemos caminando, están los espíritus territoriales y al que están acecho. influyendo y controlando. Tratan de influir en la mente de las personas, tratan de dominar el pensamiento, y una de las maneras estratégicas de los demonios es la enfermedad. Por eso golpean el cuerpo, tratan de poner una enfermedad con un dolor en el cuerpo para poner en cautividad la mente de esa persona, el alma que está allí en el cuerpo del ser humano. Y el alma son los pensamientos y los sentimientos. Y esa persona empieza entonces a decaer en su fe. Sí. No cree en Dios, no cree en los milagros de Dios, no cree en las sanidades de Dios. Pero Dios es bueno, amigo, amiga. Para esto vino Jesucristo, precisamente para ayudarnos. Hoy estamos en un tiempo de la gran ayuda de Dios, como nunca estamos viendo las revelaciones que Dios está trayendo para que veamos en el mundo espiritual. Ahora la iglesia tiene autoridad y poder para echar fuera demonios, sanar a los enfermos, libertar a los cautivos. Vamos a compartir otro video también ilustrativo que nos habla del mundo de lo espiritual. Y cuando, por ejemplo, también una persona es idólatra, que no reconoce a Dios y adora ídolos, ahí le da cabida a los demonios. Sí, hay muchas formas estratégicas como el enemigo atrapa al ser humano. Veamos este video. Existe un mundo espiritual invisible alrededor de nosotros. El mundo espiritual invisible está bajo el dominio de Satanás, 2 Corintios 4:4 y Juan 12:31. Cada ser humano tiene una visión física en el mundo físico. El mundo espiritual invisible es un mundo que no toda persona es capaz de ver. Existe la ceguera espiritual, lo cual significa que todo incrédulo es incapaz de ver a Cristo y a Dios. Colosenses 1, del 15 al 16. Muchos cristianos tienen una visión espiritual muy corta, 2 de Pedro 1:9. Los hijos de Dios y los discípulos de Cristo pueden ver el mundo físico y el mundo espiritual. Este es Daniel, quien es conocido como un hombre dedicado a su familia. Él es un discípulo de Cristo en este mundo. Él también es un soldado de Dios en el mundo espiritual invisible. El mundo físico. El mundo espiritual invisible. El mundo físico y el mundo espiritual invisible. Una enorme cantidad de personas están siendo escoltadas y esclavizadas por demonios invisibles. El mundo físico y el mundo espiritual invisible. El mundo físico y el mundo espiritual invisible. Los colegas ateos de Daniel en el mundo físico. Cada demonio que esclaviza a la gente retrocede de terror por la presencia de Daniel a medida que pasa cerca de ellos. Algunos demonios usan a la gente para despertar odio sin razón contra Daniel. Esta iglesia está sirviendo en el mundo físico. El mundo espiritual invisible. Los demonios no pueden entrar en esta iglesia porque el Espíritu Santo está dentro de los cristianos mientras adoran y oran a Dios. Estas personas son creyentes en una iglesia diferente. La mayoría de los cristianos están siendo engañados y usados por el enemigo invisible,
Satanás. Ellos piensan que Daniel es un falso profeta o un falso cristiano. Estos hombres son discípulos de Dios. Hola Daniel. ¿Cómo están, amigos? Muy pocos creyentes afirman que Daniel es un hombre de Dios o siervo de Dios. Cada familia parece ser buena y feliz en el mundo físico. Los demonios han atacado a las familias en todas partes, porque ellos no creen en la existencia de Dios y de los demonios. Daniel llega a su casa en el mundo físico. La casa de Daniel es protegida de Satanás por los ángeles de Dios. Ahora los ángeles no son necesarios porque el Espíritu Santo vive dentro de Daniel mientras él está en casa. Diana, la esposa de Daniel, y sus 3 hijos en casa en el mundo físico. Diana y sus hijos no necesitan portar la armadura de Dios porque Daniel tiene autoridad sobre su familia con el Espíritu Santo de verdad. En el mundo físico y en el mundo espiritual invisible, los ángeles de Dios escoltan a Diana a donde quiera que vaya. Los hijos de Daniel en la escuela en el mundo físico. Los hijos de Daniel son escoltados por los ángeles de Dios. Dios ungió a Daniel para ser cabeza de su familia como esposo y padre. Dios le ha dado a Daniel la responsabilidad de cuidar de su familia y de orar por ellos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. La primera venida del Señor Jesucristo al planeta Tierra fue con este propósito: desenmascarar el mundo de las tinieblas del enemigo, desenmascarar a Satanás y todas sus obras. En 1 de Juan 3:8 dice la Escritura: con este propósito apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. En el Evangelio de Marcos, Jesucristo comenzó su ministerio precisamente desenmascarando a los demonios. Estaba en la sinagoga enseñando de las Escrituras y un demonio se manifestó. Las personas que estaban en la congregación de la sinagoga dijeron: ¿qué nueva doctrina es esta? Nunca habían sido enseñados en la doctrina de echar fuera demonios. Jesucristo ejerció autoridad contra los demonios, echó fuera los demonios. Todo ello está en el Evangelio de Marcos capítulo 21 y dice la Escritura en el versículo 27, capítulo 1, versículo 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Los demonios obedecen la palabra de Dios. Todo cristiano que ejerce autoridad contra los demonios y los reprende y los echa fuera de un cuerpo, de un lugar, en el nombre de Jesús, los demonios obedecen. Tienen que salir. Por eso este es el trabajo de la iglesia y debemos intensificar ese trabajo para los tiempos de hoy. Tenemos que ayudar a muchas personas a ser enseñadas en la verdad de Dios. Así que, amigo, amiga, tú puedes abrir tu corazón, aceptar a Jesucristo y empezar una vida de discipulado en Cristo Jesús, leyendo la Biblia todos los días, asistiendo a un lugar donde se enseña la Biblia para ir creciendo en fe, para enfrentarte a cualquier enemigo donde quiera que tú estés. Nuestros enemigos no son seres humanos, son espíritus que no vemos, pero que están allí. Hay que reprenderlos, echándolos fuera en el nombre de Jesús. Y terminamos, pues sí, dando gracias a Dios. Nosotros en la iglesia sí enseñamos guerra espiritual. Sí, bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros en esta enseñanza importante para los tiempos de hoy.
Dios mediante, nos veremos en el próximo programa. Que las bendiciones sigan con ustedes. Dios les guarde y les proteja.